Todo empezó con un detalle tan absurdo que ni siquiera supe cómo procesarlo. Era sábado, las 9 de la mañana, y Laura me pidió que le llevara el coche al taller para una revisión de rutina. Nada raro. Lo curioso fue que, al montarme en su coche, me golpeó un olor que no debería haber estado allí. Perfume. No uno cualquiera. Uno masculino. De esos fuertes, con notas de madera y vainilla, que dejan estela en el aire. Yo no uso colonia desde 2016 y no tenemos amigos que usen ese tipo de fragancia. Tampoco teníamos visitas recientes. Y nuestra hija no tiene edad ni contexto para ser el origen de eso. Me quedé quieto, con el motor encendido, oliendo el aire acondicionado como un puto psicópata, intentando encontrarle una explicación lógica a ese olor que no encajaba en ningún universo donde yo fuera un marido feliz. Abrí la guantera. Nada. Revisé debajo de los asientos. Vacío. Me agaché y aspiré cerca del cinturón del copiloto. Ahí estaba. El olor era más intenso, como si alguien hubiera estado ahí, durante un buen rato. Un hombre. Otro hombre. Estuve a punto de dar la vuelta y preguntarle directamente, pero me obligué a calmarme. No tenía pruebas. Solo tenía un puto olor. Así que llevé el coche al taller como si nada. Volví en metro. Le compré croissants de su panadería favorita. Le preparé el café como le gusta, con leche de avena y una pizca de canela. Y la observé. No como un marido, sino como un extraño que analiza a alguien que creía conocer. Ella estaba tranquila. Demasiado. Sonreía como si nada. Como si el asiento del copiloto aún no tuviera impregnado el aroma de otro. Ese día no dije nada. Tampoco al siguiente. Me volví un experto en fingir. Ella no sospechaba nada. Pero yo estaba empezando a ver grietas en todas partes. Grietas pequeñas. Sutiles. Pero lo bastante profundas como para que, si escarbabas un poco, se cayera todo el puto edificio. Lo peor no era la sospecha. Lo peor era que una parte de mí, muy dentro, ya sabía la verdad. Y estaba esperando que me diera la hostia en la cara. El martes por la tarde, salí del trabajo un poco antes porque la reunión semanal se canceló a última hora. No avisé a Laura. No por desconfianza, simplemente no vi la necesidad. Pensé en pasar por el supermercado a comprar unas cosas para la cena, pero al llegar a casa, vi su coche aparcado y decidí subir directamente. No era común que ella estuviera tan temprano, generalmente salía sobre las 7. Al entrar, todo estaba en silencio. Dejé las llaves en la encimera y avancé hacia el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, no escuchaba la tele ni música, nada. Solo un murmullo muy bajo, como si alguien hablara, pero contenido. No tenía lógica, Carla estaba con mi suegra hasta el miércoles. Mi primer pensamiento fue que estaba hablando por teléfono, así que me acerqué despacio. Pero al llegar a la puerta, algo no encajaba. No era una conversación. Eran risas. Risas que no eran de Laura. Empujé la puerta y la escena me golpeó como una bofetada seca, un hombre, sin camiseta, sentado en nuestra cama, con el pantalón bajado hasta las rodillas. Laura, con una camiseta mía puesta, de rodillas frente a él, se giró al instante como si le hubieran echado un cubo de agua helada. El tipo no dijo nada, ni se movió, ni intentó taparse. Solo me miró. No con culpa, sino con una especie de desafío estúpido en la cara. Ella sí habló. Javi, dijo, como si con mi nombre pudiera detener el tiempo, pero no había forma de retroceder lo que acababa de ver. No dije nada. Cerré la puerta, sin golpearla, sin correr, sin insultos. Salí del piso. No sabía si bajar por las escaleras o coger el ascensor.
Me fui caminando como un robot hasta el parque de enfrente. Me senté en un banco y me quedé ahí sin saber qué hacer. No lloré. No grité. Me quedé mirando las ramas secas del árbol frente a mí como si de verdad me importara ese árbol. Lo había imaginado de muchas formas, pero nunca así. Pensaba que, si alguna vez ocurría algo así, habría gritos, amenazas, violencia, caos. Pero no hubo nada. Solo una imagen fría que se me quedó pegada en la cabeza como una mancha de aceite que no puedes quitar. Ella de rodillas. Él sin camiseta. Nuestra cama. Después de casi una hora ahí, volví al portal. Subí. La puerta estaba cerrada con llave, así que toqué el timbre. Abrió Laura. Vestida. Cabello mojado. Cara roja, pero no por vergüenza, sino por la tensión. Ya se fue, dijo. Asentí. Entré. Me senté en el sofá. No sabía por dónde empezar. ¿Quién era? Pregunté. Se llama Marcos, respondió sin rodeos, como si al decirlo con normalidad me fuera a doler menos. ¿Desde cuándo? Ella bajó la cabeza y se sentó al otro lado del sofá. No se acercó, no intentó tocarme, nada. Desde hace unas semanas. La miré. ¿Por qué? Suspiró, como si responder fuera una tarea titánica. No lo sé, me sentía desconectada, contigo, con todo. Fue algo que simplemente, pasó. ¿Pasó o lo buscaste? No lo planeé, dijo, pero no sonaba a disculpa, sonaba a excusa mal construida. ¿Es la primera vez que está aquí? No respondió de inmediato. Y ese silencio fue peor que cualquier afirmación. No. Finalmente lo dijo. Ha estado aquí otras veces, cuando Carla no está. ¿Usaste mi cama? Nuestra cama, corrigió, como si esa palabra justificara la traición. Me levanté y fui directo a la cocina. Abrí la nevera sin saber para qué. No tenía hambre, ni sed, ni fuerza. Pero necesitaba alejarme de ella unos segundos. ¿Cómo pudiste? Pregunté, sin mirarla. ¿Cómo mierda pudiste hacer eso aquí? No quería que lo descubrieras así. ¿Así? ¿Quieres que te aplauda porque no me lo contaste mientras te lo tirabas? ¿O porque tuviste la decencia de cerrar la puerta? Ella se quedó callada. Yo cerré la nevera y me apoyé en la encimera. ¿Tú sabes lo que acabas de hacer, Laura? Lo sé. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloraba. Como si quisiera, pero no le saliera. No tienes ni idea. Esto no es solo una infidelidad. Es en nuestra casa. En nuestra cama. Mientras yo curraba. Mientras cuidaba de nuestra hija. Mientras creía que tenía una familia. No respondió. ¿Es importante para ti? Pregunté con una voz que no reconocía como mía. No lo sé. ¿Piensas seguir viéndolo? No lo sé, repitió, y eso fue lo que me mató más que cualquier detalle. No había arrepentimiento. No había decisión. Solo caos y desorden. Me fui a dormir al salón esa noche. No me habló más. Yo tampoco. Me acosté en el sofá, con los ojos abiertos, recordando cada detalle. La risa de él. La postura de ella. El silencio incómodo que llenó el piso después. No dormí. Solo pensé. Y la primera idea de venganza me cruzó la cabeza justo cuando el sol empezó a entrar por la ventana. El miércoles por la noche la casa estaba en silencio. Carla dormía en su habitación tras haber cenado viendo dibujos mientras yo trataba de fingir que todo seguía igual, aunque por dentro era como si me estuvieran limando los huesos. Laura entró al salón cuando el telediario acabó, se sentó en el otro sofá y se quedó mirando la pantalla apagada como si algo fuera a aparecer.
No había hablado conmigo desde el lunes. Solo lo justo para coordinar quién recogía a Carla o si quedaba leche. Se notaba que no sabía cómo empezar, pero yo estaba cansado de esperar. Le bajé el volumen al televisor, aunque no había sonido, y sin mirarla le dije lo que llevaba días guardándome. Necesito que me lo digas todo, le solté, con la voz más seca de lo que imaginaba. Ella no se movió, no parpadeó, simplemente giró la cabeza lentamente hacia mí. ¿Todo qué? Todo. ¿Desde cuándo? ¿Con quién más? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Todo. Y quiero que no me mientas. Se le tensaron los labios como si dudara si cerrar la boca para siempre o soltarlo todo de golpe. No dijo nada. Solo se frotó las manos. Ya te dije que fue un error, murmuró. No fue un error, Laura. Fue una decisión. Un error es tropezarte. Esto fue algo que organizaste. Abriste la puerta, quitaste la ropa, lo metiste a nuestra cama. Eso no es un error. Javi, ya te dije que no sé qué decirte. No lo planeé, no lo busqué. ¿Y qué esperas que haga yo con eso? ¿Qué te crea? ¿Que lo deje pasar? No espero nada, respondió, y ese fue el momento en el que se quebró todo lo que aún podía sostenerse. Me levanté. No grité, no rompí nada, no di un portazo. Me puse frente a ella y bajé la voz todavía más. ¿Te cuesta tanto decir la verdad? ¿Te resulta tan difícil decir me cansé de ti, me dejaste de atraer, me aburro contigo? Porque eso es lo que parece. Que yo ya no soy suficiente. Que te buscaste otra cosa porque sí. Pero no eres capaz de decirlo en voz alta. No es eso, me interrumpió, finalmente alzando un poco el tono. No me he cansado de ti. Pero llevamos años siendo compañeros de piso. No hablamos. No hacemos nada juntos. Me miras como si no te importara si estoy o no estoy. ¿Y ahora te sorprende? Claro, ahora la culpa es mía, respondí, sin sarcasmo, solo con la rabia de quien ve cómo le intentan volcar encima el fuego. No he dicho eso. Pero lo estás insinuando. Se levantó. Estábamos cara a cara, a menos de 1 metro de distancia. Por un momento pensé que iba a gritar, a empujarme, a llorar, a suplicarme. No hizo ninguna de las 4. No quiero justificar lo que hice. Pero tampoco voy a fingir que esto venía de la nada. ¿Quién es él, exactamente? Marcos, un compañero del gimnasio. ¿Tú tienes un compañero en el gimnasio? Él me habló primero. Empezamos a coincidir, a hablar, a tomar café después de las clases. Y un día, pasó. ¿Cuántas veces? Dudó, y por un segundo pareció que iba a mentirme. Pero algo en su cara cambió. Bajó la mirada. 4. Tragué saliva, como si eso fuera a tapar el agujero que me dejó esa cifra. Me alejé 2 pasos y fui a la cocina. Necesitaba alejarme o decir algo que no debía. Abrí un cajón, saqué un cuaderno viejo y empecé a escribir fechas. Ella vino detrás. ¿Qué haces? Estoy tratando de atar cabos. Esas 4 veces, cuando fueron, en qué días, a qué hora Carla no estaba, cuando dijiste que estabas con tus amigas. Quiero saber si esa vez que llegaste tarde y yo tenía fiebre estabas con él. O si fue cuando me dijiste que estabas en casa de tu hermana. O cuando te llamé y no contestaste en todo el día. No lo sé, Javi, respondió con desesperación, acercándose como si eso sirviera de algo. No me acuerdo de todas las fechas. Pues yo sí. Me acuerdo de cada vez que sentí que algo estaba mal. Y ahora puedo ponerle nombre y cara. No estás bien, dijo, dando un paso atrás. Esto no te está haciendo bien. No estoy bien porque tú me mentiste. Porque me convertiste en un idiota mientras tú te acostabas con otro.
no fue solo sexo. ¿Y eso mejora las cosas? No contestó. Se apoyó en la encimera, de espaldas a mí. Y entonces solté algo que ni yo sabía que tenía dentro. Te quiero fuera. Se giró de golpe. ¿Qué? Que te quiero fuera. Del piso. Esta noche duermes aquí, pero mañana te vas. ¿Y Carla? Ya me encargaré yo de explicarle lo que pueda. Sin detalles, pero sin mentiras. No pienso criar a mi hija con el ejemplo de que todo se perdona y se esconde debajo de la alfombra. ¿Estás echándome de nuestra casa? No. Te estás yendo sola. Yo solo estoy poniendo la fecha. Ella no dijo nada más. Esa noche cenamos en silencio. Dormí en el sofá por tercera noche consecutiva. Pero esta vez, no por falta de cama. Esta vez, era por decisión. La primera en días que me daba algo de control. Y ya tenía claro que esto no iba a quedar así. Lo que venía después no sería un simple adiós. Sería otra cosa. El jueves por la mañana me desperté antes del despertador. No por ansiedad ni insomnio, sino porque el cuerpo ya había asumido que no podía descansar más. Me levanté sin hacer ruido, preparé café y me senté frente al ordenador. Tenía una idea, no del todo desarrollada, pero lo suficiente como para no dejarla pasar. Revisé mis correos del trabajo, respondí un par de cosas urgentes y luego abrí una hoja en blanco. Empecé a escribir como si fuera un informe, nombres, fechas, direcciones, vínculos, datos concretos. No me importaban los sentimientos en ese momento, solo los hechos. No me interesaban las lágrimas, las justificaciones ni los discursos vacíos que Laura había empezado a repetir como si fueran parte de una película mala. Yo quería otra cosa. Quería que sintiera que no podía irse como si nada, que supiera que su decisión iba a tener consecuencias reales, visibles, tangibles. Laura se levantó una hora después, se duchó en silencio y se vistió sin decirme nada. No me preguntó si había cambiado de opinión, no intentó convencerme, no insinuó ningún tipo de disculpa. Simplemente se limitó a decir que se iría a casa de su hermana durante unos días mientras encontraba un lugar donde quedarse. No dije nada. Asentí y seguí escribiendo. Justo antes de salir, se detuvo en la puerta del salón. No sé si esto tiene vuelta atrás, dijo. No la tiene, le respondí sin mirarla. Cuando cerró la puerta, me levanté y fui directamente al armario del pasillo. Teníamos una caja con carpetas de papeles, facturas, copias de contratos y cosas de la comunidad de vecinos. Busqué lo que necesitaba, el contrato del gimnasio al que iba Laura. Lo saqué, lo escaneé, y comencé a preparar un mensaje. Escribí un correo dirigido a la administración del gimnasio, incluyendo su nombre, el del tipo con el que me había engañado y un resumen de lo que había ocurrido, con fechas y contexto. No amenacé con denunciar ni insulté a nadie, simplemente expuse los hechos con claridad. Al final del mensaje, dejé caer que, si no tomaban medidas internas respecto a los encuentros sexuales entre socios en horario laboral, consideraría trasladar la información a la prensa local o a los foros de vecinos. Adjunté una copia de la inscripción de Laura, una foto de ella con su entrenador que encontré en su perfil de Instagram, y una captura de pantalla de una conversación que se le había escapado la semana anterior en la que le decía a una amiga que los miércoles eran más divertidos que el resto de la semana. Después de enviar ese correo, no me sentí mejor, pero sí más centrado. Volví a la hoja que había empezado antes y empecé a preparar otra cosa. Esta vez, era para su familia. No para sus padres, que vivían fuera y siempre me habían tratado con respeto, sino para su hermana, con la que tenía una relación de esas en las que todo se comparte, incluso lo que no se debe. Redacté un mensaje corto, sin adornos ni rodeos, y se lo mandé por WhatsApp: tu hermana se fue de casa.
Me fue infiel durante semanas y no puedo seguir con ella. Te lo digo para que sepas por qué vas a verla en tu sofá los próximos días. Si quieres detalles, me llamas. Pero no esperes que lo tape ni que lo explique con medias tintas. No hubo respuesta inmediata. La llamada llegó una hora después. Sonó 2 veces y la corté. No estaba listo para ese tipo de conversación todavía. Dejé el móvil en modo avión y salí de casa. Fui directamente al colegio de Carla. No para contarle nada a ella, por supuesto, sino para pedir una reunión con la orientadora. Quería anticiparme a lo que podría venir. Le expliqué que estábamos en un proceso difícil, que habría cambios en casa y que, si Carla mostraba alguna alteración en clase, no quería que pensaran que era algo puntual. Me agradecieron la sinceridad. No entré en detalles, solo dije que sus padres ya no iban a vivir juntos y que eso iba a empezar a notarse. Me sentí sucio hablando de todo eso con una desconocida mientras mi hija estaba a pocos metros, ajena a todo. Cuando volví a casa, preparé una bolsa con ropa de Laura y la dejé en la entrada. No rompí nada, no tiré nada, no hice drama. Solo doblé todo y lo metí en una mochila. Dejé su cepillo de dientes sobre la bolsa, junto a sus auriculares y su cargador. Lo hice con cuidado, no por respeto, sino porque quería que supiera que esto no era un arrebato, sino una decisión meditada. Le mandé un mensaje con una sola línea: tienes hasta las 10 para venir a recoger tus cosas. Después no estaré. Ella contestó con un ok. Eso fue todo. A las 9:30 tocó el timbre. No la dejé entrar. Le pasé la bolsa en la puerta y cerré sin decir palabra. La vi alejarse por el pasillo sin mirar atrás. No me dolió. No me alivió. Fue simplemente necesario. Esa noche abrí una nueva cuenta bancaria. Separé el dinero que teníamos en común. Cancelé las tarjetas adicionales. Pedí cita con un abogado para la semana siguiente. No como amenaza, sino como parte del proceso. Si ella había decidido destruir lo que teníamos, yo iba a asegurarme de que al menos me quedaba con algo en pie. Aunque fuera la dignidad. Pasaron 3 días sin que nos cruzáramos físicamente. Laura dormía en casa de su hermana, según me dijo su cuñado en una llamada breve que no buscaba consolarme, sino advertirme que Carla tenía preguntas. Ella no había dicho nada directamente, pero la niña no era tonta y empezaba a notar que su madre no estaba en casa más allá de la excusa de cosas del trabajo. El domingo por la tarde, después de dejar a Carla con una amiga para que fuera al cine, Laura me escribió pidiendo hablar. No puse ninguna condición. Le dije que viniera. Necesitaba esa conversación, aunque no supiera muy bien por qué. Tal vez para cerrar todo, tal vez para que dijera en voz alta lo que nunca terminó de decir. Tal vez porque, aunque ya no quería estar con ella, necesitaba entender en qué momento dejamos de ser nosotros. Cuando llegó, no traía maleta, ni mochila, ni abrigo. Se sentó en la mesa del comedor y yo frente a ella. La miré unos segundos. Parecía más cansada que triste, con los ojos hinchados y las uñas mal arregladas. Me pareció curioso fijarme en eso, en las uñas. Tal vez porque no quería empezar por lo importante. Rompí el silencio. No vengo a gritar, ni a discutir. Pero necesito entender. De verdad. Lo sé, dijo. Yo también. Entonces dime cuándo se rompió todo. Tardó. Respiró hondo, como si necesitara oxígeno para confesar algo. No lo sé. Supongo que hace tiempo. Más de lo que quiero admitir. Empezó con pequeñas cosas. Tú estabas siempre cansado, o distraído, o metido en el trabajo. Yo también. Pero llegó un punto en el que sentí que ya no importaba si hablábamos o no. Si dormíamos juntos o no. Si salíamos o no.
Todo era igual. Y eso me dio miedo. Sentí que me había convertido en alguien invisible. ¿Y la solución fue follarte a otro? No, contestó rápido. Esa no era la solución. Fue una reacción estúpida. Lo sé. No lo justifico. ¿Lo sigues viendo? No. No desde ese día. ¿Por qué? Porque no tiene sentido seguir. Nunca tuvo. Fue una vía de escape. Nada más. ¿Te enamoraste? No. Nos miramos por unos segundos. Ninguno apartó la vista. Había cansancio en su expresión, pero también sinceridad. No la misma que se usa para salvar algo, sino la que aparece cuando ya no queda nada que salvar. ¿Y qué quieres ahora? Le pregunté sin rodeos. Quiero que hablemos de Carla. De cómo vamos a organizarnos. Y también quiero que me digas si quieres que firmemos ya el divorcio o si prefieres esperar. Yo ya pedí cita con un abogado. No quiero esperar. Asintió. No se sorprendió. Tampoco se molestó. Lo entiendo. No quiero peleas, Laura. No me interesa quedarme con más de lo que me corresponde. Pero tampoco voy a hacerte favores. Lo que es mío, es mío. Lo que es de los dos, se divide. Y lo que hiciste, no lo voy a olvidar, pero tampoco lo voy a usar para vengarme más. Ya hice lo que tenía que hacer. No me busques para arreglar nada que no sea práctico. ¿Te arrepientes de algo? ¿De qué? De haber estado conmigo. De estos años. Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque no era la que ella esperaba. No me arrepiento de haber estado contigo. Me arrepiento de no haberme dado cuenta de que ya no estabas. Me arrepiento de no haber hecho preguntas cuando noté que algo iba mal. Pero no me arrepiento de los buenos momentos. Ni de Carla. Ni de haber compartido una vida contigo. Lo que hiciste no borra todo eso, pero sí lo cierra. Yo tampoco me arrepiento. Pero sí me avergüenzo. No es lo mismo. Lo sé. Pero es lo que hay. Se levantó y fue hacia la puerta. Yo no la detuve. Abrió, se giró y me miró por última vez. ¿Puedo pasar a ver a Carla mañana por la tarde? Claro. Pero ven cuando yo esté en el trabajo. No hace falta que coincidamos. Vale. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé ahí, sin moverme, mirando la silla donde había estado sentada. No pensé en lo que habíamos sido, ni en lo que habríamos podido ser. Pensé en lo que era ahora. Una historia terminada. No escrita hasta el final, pero sí clausurada. Y eso, por fin, me permitió respirar. El martes por la noche, cuando Carla ya estaba dormida, me senté en la cocina con una libreta que llevaba meses sin tocar. No era un diario ni nada por el estilo, simplemente una libreta donde a veces apuntaba cosas que quería pensar con calma, como cuando decidimos cambiar de coche o cuando estábamos viendo opciones de colegio. Esta vez no escribí ninguna lista. Solo puse la fecha en la parte superior y empecé a escribir frases sueltas, cosas que había aprendido en las últimas semanas, aunque no estaba seguro de si eran lecciones o simplemente pensamientos acumulados. Escribí que la confianza no se rompe de golpe, que se agrieta durante mucho tiempo sin que uno se dé cuenta. Escribí que no hay forma elegante de sobrevivir a una traición, que da igual cómo actúes, siempre acabas sintiéndote como un idiota. Y también escribí que no se puede forzar a nadie a quererte, ni a quedarse, ni a valorar lo que tiene. Después de eso, apagué la luz y me fui al salón. Desde que Laura se había ido, dormía en la cama otra vez. Al principio me costaba, pero ahora ya no. No era una victoria ni un símbolo de nada, simplemente un lugar donde podía cerrar los ojos sin sentir que alguien estaba mintiendo a mi lado.
A la mañana siguiente llevé a Carla al cole como siempre. Hablamos de sus deberes, de lo que había hecho el día anterior con su amiga, de que quería ir al cine el fin de semana. Me limité a escucharla sin pensar en todo lo demás. No le hablé de su madre, no le pregunté si quería llamarla. Eso lo dejo en sus manos. Tiene derecho a decidir cuándo y cómo quiere enfrentar esa parte. Ya bastante tiene con haber notado que algo se rompió. Después del trabajo fui al abogado. La reunión fue breve. Le entregué los papeles que me había pedido, le conté lo básico, sin adornos, y le dije que no quería pelea. Solo quería terminar lo antes posible. Él me explicó los pasos, las opciones, los plazos. Todo muy técnico. Yo asentía sin poner demasiada atención en los detalles. Lo que más me interesaba era que todo tuviera un fin claro, con papeles firmados y acuerdos cerrados. No quería dejar nada abierto que pudiera usarse más adelante como excusa para hablar o volver a vernos. No me interesan las reconciliaciones ni las segundas oportunidades. Esa etapa se acabó. Esa misma noche, al volver a casa, me encontré un sobre en el buzón. Era de Laura. No me sorprendió. Dentro había una carta escrita a mano. No era larga, 2 páginas como mucho. La leí sentado en el coche, antes de subir. Decía que no esperaba perdón, que no buscaba reconciliación, que solo quería dejar por escrito lo que sentía porque no había sido capaz de decirlo todo en voz alta. Hablaba de su confusión, de su frustración, de sentirse atrapada en una vida que no era la que había imaginado, de haber querido sacudirse esa sensación de rutina de cualquier manera. Decía que sabía que lo había hecho de la peor forma posible, que se arrepentía de cómo había gestionado todo, y que entendía que ya no había vuelta atrás. También me decía que, pese a todo, valoraba los años juntos, que no eran mentira, que había habido amor aunque ya no quedara. Terminé de leer la carta, la doblé y la guardé en la guantera sin pensar demasiado en ella. No me removió nada. No me hizo llorar, ni sonreír, ni recordar momentos felices. Era solo una forma de cerrar su parte. La mía ya estaba cerrada. El domingo por la tarde fuimos al cine con Carla. Después, pasamos por su heladería favorita y caminamos un rato antes de volver. Mientras caminábamos, me preguntó si mamá volvería algún día a casa. No le mentí. No. Mamá y yo ya no vamos a vivir juntos. ¿Os habéis peleado? No, cariño. Pero a veces los adultos dejan de quererse como pareja. Eso no quiere decir que no te queramos a ti. Eso nunca va a cambiar. Ella asintió, no preguntó más. Seguimos caminando. Yo le conté que íbamos a empezar a repartir el tiempo entre los dos, que a veces estaría conmigo y a veces con su madre. Me preguntó si podía llevar su manta favorita a casa de mamá cuando le tocara estar allí. Le dije que sí, que podía llevar lo que quisiera. Fue todo lo que dijo. No lloró, no se alteró, solo lo aceptó como parte de la nueva normalidad. Esa noche me dormí tranquilo. Por primera vez en semanas, no me quedé pensando en lo que había pasado, en lo que hice o dejé de hacer, en lo que ella dijo o no dijo. Solo me concentré en el silencio. En lo que no estaba. Y por alguna razón, eso me bastó. No me sentí feliz. Pero tampoco me sentí destruido. Supongo que es eso lo que se siente cuando uno empieza de cero, sin promesas, sin planes, sin reproches. Así que esto es lo que viene ahora. Trabajar, cuidar a mi hija, cerrar el divorcio, y recuperar las partes de mí que dejé tiradas por ahí para sostener un matrimonio que ya no existía. No hay otro plan. No necesito uno. Por ahora, con estar tranquilo me basta. Por ahora, eso es suficiente.